Los números no mienten. Las personas sí. El saldo en la pantalla de mi computadora mostraba exactamente $68,200. Era el dinero de mi único hijo. Era el fondo para su boda, acumulado centavo a centavo durante una década de disciplina absoluta. Pero la mujer con la que estaba a punto de casarse acababa de salir de mi casa. Se había parado en el centro de mi propia cocina, me había mirado directamente a los ojos y me había dicho que yo no estaba invitada a la ceremonia. Dijo, con una sonrisa perfectamente ensayada, que la boda era solo para las personas que realmente importaban. No hubo gritos de mi parte, no hubo lágrimas ni súplicas desesperadas. Simplemente la observé en silencio. Cerré la puerta principal detrás de ella y caminé con paso firme hacia mi despacho. Durante 35 años fui directora financiera corporativa. Manejé portafolios de $40 millones y destruí fraudes empresariales antes del desayuno. La precisión es mi idioma materno. Y en ese preciso instante dejé de ser una madre en duelo para convertirme en lo que siempre he sido, una auditora implacable. Acababa de decidir abrir los libros contables de mi futura nuera. Vivo en The Woodlands, Texas. Es un suburbio al norte de Houston donde los pinos son inmensos y las calles están meticulosamente diseñadas. Aquí, el éxito se mide en la tranquilidad de las propiedades y en el silencio de las cuentas bancarias. En nuestra comunidad, especialmente entre las familias mexicoamericanas de alto nivel, el respeto a los mayores no es una sugerencia. Es la ley fundamental de la gravedad familiar. El patrimonio que mi esposo y yo construimos no fue heredado ni ganado en la lotería. Fue el resultado de décadas de trabajo brutal, de madrugadas frías y de una planificación financiera que no admitía errores. Nosotros representábamos el dinero viejo, el dinero silencioso, el tipo de riqueza que no necesita gritar para ser escuchada. Mateo, mi difunto esposo, era ingeniero civil. Era un hombre de manos fuertes, de voz pausada y de una integridad que intimidaba a los mediocres. Hace 6 años, el cáncer de páncreas nos lo arrebató con una velocidad aterradora. El diagnóstico fue una sentencia de muerte, ejecutada en menos de 4 meses. Pero Mateo era un hombre que planificaba hasta su último aliento. 11 días antes de morir, cuando apenas podía sostener un bolígrafo, me pidió que lo ayudara a sentarse en la cama del hospital. Con un pulso tembloroso, abrió un sobre amarillo de papel manila. Dentro del sobre había un recibo de depósito por $200 y una nota escrita a mano. Era la apertura de una cuenta de ahorros a nombre de nuestro hijo, Diego. Mateo me miró con esos ojos cansados pero llenos de una luz feroz. Me hizo prometerle que yo continuaría alimentando ese fondo. Me hizo jurar que, el día que Diego decidiera casarse, el dinero de esa cuenta garantizaría que nuestro hijo comenzara su nueva vida sin el peso aplastante de las deudas. Ese sobre amarillo se convirtió en mi reliquia más sagrada. Durante 10 años, exactamente 120 meses, deposité fondos en esa cuenta sin fallar un solo día. Sacrifiqué vacaciones, pospuse renovaciones en la casa y canalicé cada bono corporativo hacia ese número de cuenta. El saldo creció hasta alcanzar los $68,200. Era mi carta de amor hacia mi hijo y mi promesa cumplida hacia el hombre que amé. Diego tenía 22 años cuando su padre murió. El golpe lo destrozó por completo. Mi hijo es un desarrollador de software brillante, un genio con los códigos y los algoritmos. Pero la muerte de Mateo lo dejó a la deriva en el mundo emocional. Se volvió un hombre callado, maleable, desesperado por evitar cualquier tipo de conflicto. El dolor lo hizo suave, y en el mundo real, la suavidad atrae a los depredadores. Camila apareció en la vida de Diego hace 3 años. Ella tiene 28 años y es ejecutiva de marketing en una firma del centro de Houston. Desde el primer día que cruzó la puerta de mi casa, supe exactamente qué tipo de persona era. Camila es brillante, organizada y fundamentalmente manipuladora. Su sonrisa nunca llega a sus ojos. Cuando miraba los muebles de caoba de mi sala o el jardín impecable que Mateo diseñó, no veía un hogar. Veía un balance general.
Veía activos que podían ser liquidados y recursos que podían ser explotados. La campaña de Camila para aislar a Diego comenzó con una sutileza venenosa. Primero, fueron las cenas de los domingos. De repente, Diego siempre estaba demasiado ocupado, o Camila tenía una crisis de trabajo de última hora. Luego, comenzaron a filtrar mis llamadas. Si yo llamaba a Diego, Camila respondía a su teléfono, asegurando con voz dulce que él estaba durmiendo o en la ducha. El golpe maestro de Camila fue la manipulación psicológica. Convenció a Diego de que mi independencia financiera y mi carácter fuerte significaban que yo no los necesitaba. Envolvió su control absoluto sobre mi hijo bajo la falsa bandera de darle espacio a su madre. Y Diego, ciego por el amor y paralizado por su aversión al conflicto, le entregó las llaves de su vida, le externalizó sus límites personales. Pero el verdadero problema no era solo Camila. El verdadero problema era la arquitecta detrás de ella, su madre, Bárbara. Bárbara es una mujer de 62 años que controla su propio hogar con un puño de hierro y una lengua de fuego. Es la encarnación perfecta de la obsesión por el estatus social. Bárbara vive en una casa que no puede pagar. Conduce un automóvil europeo alquilado y lleva joyas que huelen a tasas de interés del 25%. Para Bárbara, la apariencia de riqueza es mucho más importante que la riqueza misma. Ella resiente profundamente mi tranquilidad financiera. Odia el hecho de que yo no necesito presumir para saber lo que valgo. El esposo de Bárbara, Héctor, es un hombre de 65 años que lleva 3 décadas en silencio. Héctor ha sido aplastado por la personalidad dominante de su esposa, reducido a un simple espectador en su propio matrimonio. Cuando Diego y Camila anunciaron su compromiso, yo abrí el sobre amarillo. Le entregué a mi hijo el control de los $68,200. Le expliqué la promesa de su padre y vi cómo las lágrimas rodaban por el rostro de mi muchacho. Camila estaba allí, observando el saldo bancario con un brillo en los ojos que me heló la sangre. Al principio, fui invitada a las reuniones de planificación de la boda. Bárbara insistió en contratar a los proveedores más caros del condado, buscando desesperadamente impresionar a la élite de Texas. La primera reunión importante fue con el gerente del lugar del evento, un hombre llamado Fabián. Fabián es un veterano con 22 años en la industria de eventos de lujo. Estábamos sentados en una sala de conferencias con paneles de madera, revisando el contrato preliminar del banquete. Bárbara hablaba en voz alta, presumiendo sobre los arreglos florales importados y el champán francés. Yo me mantuve en silencio, leyendo cada línea del contrato con la precisión de una auditora. Mis ojos detectaron una anomalía en la página 4. Era una discrepancia en la amortización de los costos de servicio y los impuestos locales. Un error de cálculo que sumaba exactamente $800 a favor del proveedor. Levanté la vista del documento, miré a Fabián y señalé el error matemático con voz calmada. Le expliqué la estructura impositiva correcta y le pedí que ajustara el contrato inmediatamente. Fabián, reconociendo a alguien que entendía los números mejor que él, se disculpó profusamente y corrigió el documento. Fue una victoria financiera simple, pero para Bárbara fue una humillación pública imperdonable. En su mente, yo la había hecho quedar como una tonta frente a un proveedor de alto nivel. Yo había roto su ilusión de control absoluto. Esa misma tarde, Bárbara comenzó su campaña de venganza. Convenció a Camila de que mi intervención había sido un acto de agresión, un intento de controlar la boda. Le dijo a su hija que yo era una amenaza para su futuro matrimonio. Y juntas, diseñaron un plan para borrarme por completo de la historia. El plan de Bárbara era audaz y patético al mismo tiempo. Decidió decirle a todo su círculo social que su familia estaba financiando la boda entera. Quería reclamar el crédito social de organizar el evento del año en The Woodlands. Para que esa mentira funcionara, necesitaban marginarme. Necesitaban que la madre del novio fuera una figura invisible, una invitada de segunda clase que no pudiera desmentir la narrativa. La exclusión comenzó con los detalles pequeños. Dejaron de copiarme en los correos electrónicos de los proveedores. Cambiaron las fechas de las pruebas de menú sin avisarme.
Cuando le preguntaba a Diego sobre los avances, él miraba al suelo y murmuraba que Camila se estaba encargando de todo. Mi hijo estaba tan abrumado por su trabajo y tan manipulado por su prometida que simplemente dejó de prestar atención. El golpe final llegó un martes por la tarde. Yo estaba en mi cocina preparando una taza de café cuando Camila llegó sin avisar. Entró con su bolso de diseñador y una carpeta de cuero bajo el brazo. Se paró frente a la isla de mármol, rechazó el café que le ofrecí y me miró con una frialdad calculada. Me dijo que los espacios en el lugar del evento eran muy limitados. Me dijo que la lista de invitados había crecido demasiado debido a los compromisos sociales de sus padres. Y luego, pronunció las palabras que sellaron su destino. Dijo que lamentablemente no habría espacio para mí en la ceremonia ni en la recepción. Dijo que la boda era un evento exclusivo, solo para las personas que realmente importaban. Esperó mi reacción. Esperó que yo llorara, que le suplicara, que llamara a Diego en un ataque de histeria. Quería que yo perdiera el control para poder decirle a mi hijo que su madre estaba desquiciada. Pero yo no le di absolutamente nada. La miré con la misma expresión que usaba cuando despedía a vicepresidentes corruptos en la corporación. Le dije que entendía perfectamente la situación. Le deseé buenas tardes y le abrí la puerta principal. Camila salió de mi casa con una sonrisa de triunfo, creyendo que había ganado la guerra. No tenía idea de que acababa de despertar a un monstruo financiero. Caminé hacia mi despacho y me senté en mi silla de cuero. Respiré profundamente, cerrando los ojos por un segundo para honrar el dolor en mi pecho. Luego, bloqueé mis emociones en una caja fuerte mental y tiré la llave. Encendí mi computadora. El primer paso de cualquier auditoría es recopilar información de fuentes abiertas. Busqué el sitio web de la boda. Camila era una ejecutiva de marketing, así que sabía que habría creado una página impecable. La encontré en menos de 3 minutos. Estaba protegida con una contraseña, pero Camila era predecible. Probé con la fecha de su aniversario combinada con el nombre de su perro. Acceso concedido. Navegué por la página, observando las fotografías profesionales y las descripciones románticas. Fui directamente a la sección de logística y encontré el mapa de asientos interactivo. Hice clic en el archivo y lo expandí en mi monitor de alta resolución. Eran exactamente 180 invitados. 180 sillas dispuestas en mesas redondas alrededor de una pista de baile de roble. Revisé cada nombre, mesa por mesa. Estaban las tías de Camila, los primos lejanos de Bárbara, los socios comerciales de Héctor. Incluso estaba el entrenador personal de Camila. Pero no había una sola mesa asignada para la madre del novio. Mi nombre había sido borrado de la existencia. La humillación era total, diseñada para ser pública y devastadora. Pero la indignación no paga dividendos. La evidencia sí. Cerré la pestaña del sitio web y abrí el portal de mi banco. Cuando le entregué el fondo a Diego, cometí un acto de precaución que ahora resultaba vital. Mantuve mi nombre en la cuenta como titular principal, otorgándole a Diego y a Camila tarjetas de débito vinculadas para los gastos de la boda. Legalmente, el dinero seguía siendo mío. Ingresé mis credenciales y accedí al historial de transacciones de los últimos 3 meses. Descargué los estados de cuenta en un archivo de hoja de cálculo. Mi cerebro comenzó a procesar los números, buscando patrones, anomalías, cualquier desviación del presupuesto establecido. Los pagos a los proveedores de la boda estaban allí. El depósito para el lugar del evento, el anticipo para el fotógrafo, el pago inicial para el servicio de catering. Todo parecía normal en la superficie, pero los estafadores siempre dejan un rastro en los detalles pequeños. Filtré las transacciones por montos menores a $1,000, y ahí estaba, una serie de retiros y transferencias electrónicas que no encajaban con la logística de un evento. Eran 7 transacciones en total, realizadas durante las últimas 6 semanas. Los conceptos de pago decían cosas vagas como planificación floral, consultoría de diseño y honorarios de coordinación. Sumé los montos. El total era exactamente $4,800. Cualquier persona normal habría asumido que eran gastos legítimos de la boda.
Pero yo no soy una persona normal. Copié los números de ruta bancaria de esas 7 transacciones. Utilicé una base de datos financiera a la que todavía tengo acceso gracias a mi viejo amigo y mentor, Ignacio. Ignacio es un abogado corporativo retirado de 70 años, un hombre con contactos en cada institución financiera del estado. Rastreé los números de ruta. No pertenecían a ninguna floristería en The Woodlands. No pertenecían a ningún consultor de diseño en Houston. Los números de ruta pertenecían a American Express. Eran pagos directos a una tarjeta de crédito personal. Crucé la información con el nombre del titular de la cuenta receptora. El nombre en la pantalla brilló con una claridad absoluta. Camila, mi futura nuera, no solo me había excluido de la boda de mi único hijo. Estaba utilizando el dinero sagrado de Mateo para pagar su propia deuda de tarjeta de crédito personal. Estaba robando. El término legal es malversación de fondos. El término familiar es traición absoluta. Camila había enmascarado sus pagos de deuda bajo conceptos falsos, asumiendo que ni Diego ni yo revisaríamos los libros con detenimiento. Subestimó mi inteligencia y sobreestimó su propia astucia. Imprimí cada estado de cuenta, cada registro de transferencia y el mapa de asientos de 180 personas. Coloqué los documentos en una carpeta negra de cuero. Miré el reloj de mi computadora. Eran las 3:15 de la tarde. Los bancos en Texas cierran a las 5. Tomé las llaves de mi automóvil, salí de la casa y conduje hacia la sucursal principal de mi banco en el centro de The Woodlands. El aire acondicionado de mi vehículo estaba al máximo, pero yo sentía un calor frío recorriendo mis venas. Era la adrenalina de la ejecución financiera. Llegué al banco, estacioné y caminé directamente hacia la oficina del gerente de la sucursal. El gerente me conocía desde hacía 20 años. Conocía el peso de mis cuentas y el historial de mi familia. Me senté frente a su escritorio y le entregué mi identificación. Le pedí, con una voz que no admitía debate, que congelara inmediatamente la cuenta de $68,200. Le ordené que cancelara las tarjetas de débito vinculadas a Diego y a Camila. El gerente notó la tensión en mi mandíbula, pero no hizo preguntas. Tecleó en su sistema durante 1 minuto que pareció una eternidad. Luego me miró y asintió. La cuenta estaba bloqueada. Ni un solo centavo podría salir de esa institución sin mi firma presencial. El dinero de Mateo estaba seguro. Regresé a mi casa justo cuando el sol comenzaba a ponerse sobre los pinos. La casa estaba en un silencio sepulcral. Fui a mi despacho. Abrí el cajón de caoba y saqué el sobre amarillo original. Lo puse sobre el escritorio, junto a la carpeta negra con las pruebas del fraude. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad, repasando cada paso de mi plan, calculando cada variable, anticipando cada movimiento del enemigo. La mañana siguiente amaneció despejada y brillante. Me preparé una taza de café negro y salí al patio trasero. Me senté en la silla de hierro forjado, mirando el jardín de rosas que Mateo había plantado con sus propias manos. El aire olía a tierra húmeda y a promesas rotas. A las 8:14 de la mañana, mi teléfono celular vibró sobre la mesa de cristal. Era un mensaje de texto de Camila. El tono del mensaje era casual, casi dulce, como si la conversación del día anterior nunca hubiera existido. Decía que necesitaba hacer un pago urgente de $900 para asegurar las flores de la recepción. Me pedía que le recordara el código de seguridad de la tarjeta de débito, fingiendo que lo había olvidado. Era la audacia de una ladrona que se cree intocable. Tomé un sorbet de mi café. El sabor era amargo y perfecto. Miré las rosas de Mateo por un largo momento, sintiendo su presencia a mi lado. Desbloqueé la pantalla de mi teléfono. No escribí un párrafo lleno de insultos. No le exigí explicaciones, ni la amenacé con la policía. Los depredadores se alimentan de la emoción, y yo estaba a punto de matarla de hambre. Escribí exactamente 3 palabras. Revisa la cuenta. Presioné enviar. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, me recosté en la silla y me preparé para escuchar la explosión. La onda expansiva tardó exactamente 14 minutos en llegar. Mi teléfono celular, que descansaba boca abajo sobre la mesa de cristal del patio,
comenzó a vibrar con una urgencia frenética. No lo levanté. Me quedé sentada en la silla de hierro forjado, observando cómo la luz de la mañana iluminaba los pétalos rojos del jardín de Mateo. El teléfono vibró una vez, luego 2 veces, luego 12 veces consecutivas. Era Camila, llamando desde su oficina en el centro de Houston, atrapada en el pánico absoluto de una cuenta bancaria congelada. Podía imaginar la escena con una claridad fotográfica. Ella sentada en su escritorio de cristal, rodeada de sus compañeras de la agencia de marketing, intentando procesar el mensaje de error en la pantalla de su aplicación financiera. El muro de mentiras que había construido con el dinero de mi difunto esposo acababa de colapsar sobre su cabeza. Y lo peor para ella no era la falta de fondos. Lo peor era saber que yo había visto los registros. Sabía que su malversación de $4,800 para pagar su tarjeta de crédito personal estaba expuesta. Dejé que el teléfono sonara hasta que la batería amenazó con agotarse. Los depredadores no saben qué hacer con el silencio. El silencio los obliga a escuchar el sonido de su propia culpa. 40 minutos después, escuché el crujido de los neumáticos sobre el camino de entrada de mi casa. Era el automóvil de mi hijo. Diego había conducido desde su oficina en el parque tecnológico de The Woodlands, rompiendo todos los límites de velocidad. Escuché la puerta principal abrirse de golpe. Los pasos de Diego resonaron por el pasillo de madera de roble, pesados, erráticos, llenos de una ansiedad que me rompió el corazón. Pero mi rostro no mostró absolutamente nada. Yo ya no era solo su madre, era la custodia legal de su futuro financiero, y estaba a punto de realizar la auditoría más dolorosa de su vida. Diego cruzó el umbral de la cocina con la respiración agitada. Tenía la corbata deshecha y los ojos muy abiertos. Me preguntó, con una voz que temblaba de miedo y enojo, ¿qué demonios había hecho con la cuenta del banco? Me dijo que Camila estaba llorando histéricamente en el baño de su oficina. Me dijo que los proveedores estaban amenazando con cancelar las entregas de la boda si no recibían los pagos finales antes del mediodía. Me exigió que llamara al gerente de la sucursal y desbloqueara los fondos inmediatamente. No levanté la voz, no me puse de pie. Le indiqué con un movimiento de la mano que se sentara en el taburete frente a la isla de mármol. Diego dudó por un segundo, pero la autoridad en mi mirada, la misma autoridad que usaba para silenciar juntas directivas, lo obligó a obedecer. Se sentó, frotándose el rostro con las manos, esperando una explicación emocional, esperando que yo le dijera que estaba celosa, que me sentía herida, que todo era un malentendido. En lugar de eso, deslicé la carpeta negra de cuero sobre la superficie fría del mármol. Le dije que los números no mienten, pero las personas que dicen amarnos sí lo hacen. Le pedí que abriera la carpeta. Diego miró el cuero negro como si fuera un artefacto explosivo. Con manos temblorosas, levantó la cubierta. El primer documento era el mapa de asientos interactivo que había extraído del sitio web de la boda. Estaba impreso a todo color, mostrando las 180 sillas dispuestas alrededor de la pista de baile. Le pedí que buscara mi nombre. Le pedí que me mostrara en qué mesa se sentaría la madre del novio. Diego frunció el ceño, confundido por la solicitud. Sus ojos recorrieron la página, escaneando la mesa principal, luego las mesas familiares, luego las mesas de los amigos. Vi cómo su respiración se detenía. Vi cómo la confusión se transformaba en una negación desesperada. Murmuró que debía ser un error del sistema, que Camila seguramente no había actualizado la versión final del archivo. Le respondí que no era un error. Le relaté, palabra por palabra, la conversación que había tenido con su prometida en esa misma cocina 24 horas antes. Le repetí la frase exacta de Camila: la boda es solo para las personas que realmente importan. El rostro de Diego perdió todo su color. El impacto de la exclusión lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. Su mente intentaba procesar el hecho de que la mujer con la que iba a casarse había planeado humillar a su madre frente a toda la sociedad de Texas. Pero la auditoría apenas comenzaba. Le ordené que pasara a la siguiente página.
Diego levantó el mapa de asientos y encontró los estados de cuenta bancarios. Eran las hojas de cálculo con las transacciones resaltadas en amarillo. Le expliqué la anatomía de un fraude corporativo básico. Le mostré cómo los estafadores utilizan conceptos vagos como consultoría de diseño o planificación floral para enmascarar desvíos de capital. Señalé las 7 transacciones que sumaban $4,800. Diego intentó defenderla. Dijo que las bodas son caras, que seguramente esos eran pagos legítimos para los arreglos del salón. Fue entonces cuando le mostré los números de ruta bancaria. Le expliqué que esos números no pertenecían a ningún proveedor de eventos en el estado de Texas. Pertenecían a American Express. Eran pagos directos a la tarjeta de crédito personal de Camila. Le mostré el documento final, la confirmación del titular de la cuenta receptora. El nombre de su prometida brillaba en la tinta negra, innegable, absoluto. Le dije a mi hijo que su futura esposa no solo me había borrado de su vida. Le dije que estaba utilizando el dinero que su padre ahorró mientras moría de cáncer para pagar sus propios excesos financieros. El silencio que siguió fue el sonido más pesado que he escuchado en mi vida. Diego no gritó. No tiró los papeles al suelo. Simplemente se derrumbó sobre sí mismo. Apoyó los codos sobre el mármol, escondió el rostro entre las manos y comenzó a llorar con una desesperación silenciosa. Eran las lágrimas de un hombre que acaba de despertar de un coma emocional para descubrir que su vida entera es una mentira. Mi instinto de madre me gritaba que lo abrazara, que le dijera que todo estaría bien, pero mi disciplina me mantuvo en mi asiento. El dolor es el único maestro que los hombres ciegos respetan. Tenía que dejar que sintiera el peso completo de la traición para que nunca más volviera a entregar su dignidad. Me levanté de la silla, dejé a Diego llorando en la cocina y caminé hacia mi despacho. Era el momento de ejecutar la fase 2, la liquidación de los activos. Me senté frente a mi escritorio de caoba y me puse mis gafas de lectura. Saqué los contratos originales de la boda. Cuando Bárbara insistió en contratar a los proveedores más exclusivos del condado, cometió un error táctico monumental. Ella quería el crédito social, pero no quería asumir el riesgo financiero. Así que permitió que yo firmara todos los contratos como la titular principal, ya que los fondos saldrían de mi cuenta. Legalmente, yo era la única dueña del evento. Miré el reloj de pared. Eran las 10:15 de la mañana. Levanté el auricular del teléfono de mi oficina y marqué el número de Fabián, el gerente del lugar del evento. Fabián respondió al tercer tono, con su habitual tono profesional y servicial. Me saludó cordialmente, asumiendo que llamaba para confirmar los detalles finales del banquete. Con una voz desprovista de cualquier inflexión emocional, le informé que estaba ejerciendo mi derecho de cancelación estipulado en la página 6, párrafo 3 del contrato principal. Hubo un silencio sepulcral en la línea. Fabián tartamudeó. Me recordó que la boda era en menos de 48 horas. Me advirtió que una cancelación en este punto incurriría en una penalización del 50% sobre el depósito inicial. Le respondí que estaba perfectamente al tanto de la estructura de penalizaciones. Le expliqué que el evento ya no contaba con respaldo financiero y que proceder con el banquete resultaría en un incumplimiento de pago por mi parte. Le ordené que retuviera su penalización y que reembolsara el saldo restante de $12,000 a la cuenta de origen antes del cierre del día hábil. Fabián, reconociendo el tono de una orden corporativa que no admite negociación, aceptó los términos. Colgué el teléfono. El lugar del evento estaba cancelado. El castillo de cristal de Bárbara acababa de perder sus cimientos. Durante los siguientes 35 minutos me convertí en una máquina de demolición financiera. Llamé a la empresa de catering. Invoqué la cláusula de rescisión por fuerza mayor y recuperé $8,500. Llamé al estudio de fotografía. Cancelé el paquete de cobertura total y exigí el reembolso parcial de $3,200. Llamé a la floristería de lujo que Camila había contratado a mis espaldas. Cancelé la orden de las orquídeas importadas y recuperé $2,000 más. En menos de una hora, había desmantelado una boda de $100,000 con la misma frialdad con la que liquidaba activos tóxicos en la corporación. Recuperé un total de $25,700.
El dinero regresó a la cuenta congelada, a salvo de las garras de la familia de Camila. Mientras yo ejecutaba la liquidación desde mi despacho, una onda de choque paralela estaba destruyendo la casa de Bárbara. Más tarde, supe exactamente cómo se desarrolló el colapso en su hogar. Camila, al darse cuenta de que los proveedores estaban cancelando los servicios uno por uno, condujo desesperada hasta la casa de sus padres. Entró gritando, exigiendo que Bárbara solucionara el problema. Bárbara, atrapada en su propia red de mentiras sociales, entró en un estado de negación absoluta. Ella había pasado los últimos 6 meses presumiendo ante sus amigas del club de campo que su familia estaba financiando el evento del año. La idea de cancelar la boda y enfrentar la humillación pública era un destino peor que la muerte para ella. Bárbara acorraló a su esposo, Héctor. Le exigió que fuera al banco inmediatamente. Le ordenó que solicitara un préstamo personal de $30,000 para cubrir los costos de emergencia y salvar las apariencias. Le dijo que el estatus de la familia dependía de ese dinero. Pero Bárbara había empujado a su esposo demasiado lejos. Héctor, el hombre que había guardado silencio durante 35 años de matrimonio, finalmente alcanzó su punto de quiebre. Miró a su esposa, con el rostro rojo por la presión arterial y los puños apretados a los costados, y con una voz que hizo temblar las ventanas de su casa alquilada, le dijo que no. Le dijo que no iba a endeudarse por $30,000 para financiar una mentira. Bárbara intentó gritarle, intentó usar sus tácticas habituales de intimidación y desprecio, pero Héctor la silenció con una verdad financiera devastadora. Le reveló a su propia hija que la riqueza de la familia era una ilusión absoluta. Les confesó que estaban atrasados en los pagos de la hipoteca, que las tarjetas de crédito estaban al límite y que el saldo total de sus ahorros de toda la vida era de apenas $6,000. El silencio que cayó sobre la casa de Bárbara fue el sonido de un ego aplastado por la realidad matemática. No eran la realeza de The Woodlands. Eran un castillo de naipes a punto de ser arrastrado por el viento. Pero Bárbara, en un último acto de desesperación y orgullo tóxico, se negó a rendirse. Decidió que la cena de ensayo, programada para esa misma noche, debía llevarse a cabo a toda costa. El evento ya estaba pagado por los padrinos de Camila, y Bárbara creía que si lograba reunir a la familia, podría presionar a Diego para que me obligara a liberar los fondos. Creía que la presión social me doblegaría. No entendía que yo no opero bajo las reglas de la presión social. Yo opero bajo las reglas de la evidencia. La cena de ensayo se llevó a cabo en un restaurante exclusivo en el centro de la ciudad, un lugar famoso por sus candelabros de cristal y sus paredes de caoba oscura. Había 42 personas invitadas. La mesa era una larga estructura rectangular cubierta con manteles de lino blanco impecable. Las copas de cristal brillaban bajo la luz tenue, y el aroma a carnes asadas y vino tinto caro llenaba el aire. Bárbara estaba sentada cerca de la cabecera, intentando mantener una sonrisa rígida mientras conversaba con sus familiares. Camila estaba a su lado, pálida, con los ojos hinchados y la mirada fija en la puerta de entrada. Diego estaba sentado al otro extremo, en un silencio sepulcral, como un prisionero esperando su sentencia. Yo no estaba invitada a la cena de ensayo, pero las auditorías no requieren invitación. Llegué al restaurante a las 8 en punto de la noche. No llegué sola. Me acompañaba Ignacio, mi viejo amigo y mentor. Ignacio es un abogado corporativo retirado de 70 años. Es un hombre alto, de postura impecable, que viste trajes a medida y posee una mirada que puede congelar el agua. Ignacio conocía a Mateo, conocía la historia del sobre amarillo, y estaba allí como mi testigo legal y mi respaldo moral. Entregamos las llaves de mi automóvil al servicio de aparcacoches y caminamos hacia el salón privado. Cuando el camarero abrió las pesadas puertas dobles de madera, el murmullo de las 42 personas se detuvo en seco. El silencio cayó sobre la habitación como una manta de plomo. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Caminé hacia el interior del salón con la espalda recta y el rostro completamente inexpresivo. Ignacio caminaba a mi lado,
proyectando una autoridad silenciosa que hizo que varios de los invitados bajaran la mirada. No saludé a nadie. No pedí disculpas por la interrupción. Caminé directamente hacia el extremo vacío de la larga mesa, justo frente a donde estaban sentadas Bárbara y Camila. Ignacio retiró una silla para mí. Me senté, crucé las manos sobre el mantel de lino blanco y fijé mis ojos en la madre de la novia. Bárbara intentó recuperar el control de la situación. Se aclaró la garganta, forzó una sonrisa temblorosa y abrió la boca para decir algo condescendiente. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba, el destino intervino con una sincronización perfecta. El teléfono celular de Diego, que estaba sobre la mesa, comenzó a sonar. El tono de llamada cortó el silencio del salón como un cuchillo afilado. Diego miró la pantalla. El identificador de llamadas mostraba el nombre del lugar del evento. Era Fabián. Diego, paralizado por la tensión del momento, no supo qué hacer. Miró a Camila, luego me miró a mí. Con un movimiento lento, casi robótico, deslizó el dedo por la pantalla y activó el altavoz. La voz de Fabián resonó a través del salón privado, amplificada por la acústica de las paredes de caoba. Fabián hablaba con su tono profesional habitual. Dijo que llamaba para confirmar que la cancelación del evento se había procesado exitosamente. Dijo que el reembolso de la penalización ya había sido transferido a la cuenta de la señora Valeria. Y terminó la llamada deseándoles una buena noche. El clic de la llamada al desconectarse fue el sonido más fuerte del mundo. El caos estalló en una fracción de segundo. Los familiares de Bárbara comenzaron a murmurar entre ellos, confundidos y alarmados. Camila dejó escapar un grito ahogado, cubriéndose el rostro con las manos. Bárbara se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con las palmas de las manos. Su rostro estaba rojo de furia y humillación. Me señaló con un dedo tembloroso y comenzó a gritar. Me acusó de estar loca. Me acusó de ser una mujer amargada y controladora que quería destruir la felicidad de su hija. Gritó, para que todos los presentes la escucharan, que yo había cancelado la boda por pura maldad, porque no podía soportar que mi hijo amara a otra mujer. Intentó usar la indignación pública para convertirme en la villana de la historia. Yo la dejé gritar, la dejé agotar su oxígeno y exponer su desesperación ante 42 testigos. Cuando finalmente se quedó sin aliento, el salón volvió a sumirse en un silencio aterrador. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Abrí mi bolso de cuero negro. Saqué el sobre amarillo de papel manila. El papel estaba desgastado por los bordes, suavizado por 10 años de tacto constante. Lo coloqué suavemente sobre el mantel de lino blanco. Luego, saqué el recibo original de $200, firmado por Mateo 11 días antes de morir. Lo puse junto al sobre. Saqué el registro de depósitos, mostrando 120 meses de transferencias ininterrumpidas. Lo alineé perfectamente con los otros documentos. Saqué los estados de cuenta bancarios con las transacciones de American Express resaltadas en amarillo. Y finalmente, saqué el mapa de asientos interactivo de 180 personas. Desplegué el mapa sobre la mesa, asegurándome de que todos los invitados cercanos pudieran ver los nombres impresos. Levanté la vista y miré directamente a los ojos de Bárbara. Utilicé el pronombre formal de usted, no por respeto, sino para establecer una distancia insalvable entre su clase moral y la mía. Le dije que yo no estaba cancelando ninguna boda. Le dije que 2 adultos independientes tienen todo el derecho del mundo a casarse cuando y donde lo deseen. Mi voz era baja, pero la acústica del salón y el silencio absoluto aseguraron que cada sílaba llegara a cada rincón de la habitación. Le expliqué a la sala entera que lo único que yo había hecho era retirar mi financiamiento personal. Señalé el mapa de asientos. Le dije a Bárbara que, según este documento oficial diseñado por su propia hija, yo no era parte de esta familia. Le dije que mi nombre no existía en la lista de invitados y que, por lo tanto, mi dinero tampoco existiría en la cuenta de pagos. Bárbara abrió la boca para protestar, para inventar una excusa sobre un error de imprenta, pero yo no había terminado. Señalé los estados de cuenta bancarios. Le informé a la familia de Camila,
con la precisión clínica de una auditora forense, que la novia había estado utilizando el fondo sagrado de mi difunto esposo para pagar sus deudas de tarjetas de crédito personales. Pronuncié la palabra malversación con una claridad que hizo que el padre de Camila, Héctor, cerrara los ojos por la vergüenza. Miré a Camila, que lloraba desconsoladamente en su silla. Le dije que ella había pensado que mi silencio era debilidad. Le expliqué que mi silencio nunca fue debilidad. Fue una evaluación de riesgos. Y la conclusión de mi auditoría era que ella representaba un pasivo inaceptable para el futuro de mi hijo. Recogí el sobre amarillo, el recibo de Mateo y el registro de depósitos. Dejé el mapa de asientos y las pruebas del fraude sobre la mesa, como un monumento a su propia destrucción. Me puse de pie. Ignacio me ofreció su brazo con una elegancia impecable. No miré a Diego. Él tenía que tomar su propia decisión como hombre. Yo ya había hecho mi trabajo como madre. Di media vuelta y caminé hacia las pesadas puertas dobles de caoba. El sonido de mis tacones sobre el suelo de madera fue el único ruido que acompañó nuestra salida. Dejamos atrás un salón lleno de ilusiones destrozadas y verdades innegables. El aire de la noche de Texas nunca se sintió tan limpio. Las consecuencias de esa noche fueron absolutas y definitivas. La boda, por supuesto, nunca se llevó a cabo. Sin mi dinero para cubrir los costos y sin el crédito social para sostener las mentiras de Bárbara, el evento colapsó por su propio peso. Los invitados fueron notificados de la cancelación a través de un correo electrónico genérico y humillante. La familia de Camila se convirtió en el tema de conversación de todos los clubes de campo de The Woodlands. El estatus social que Bárbara tanto anhelaba se transformó en un aislamiento vergonzoso. Héctor, finalmente liberado por la explosión de la verdad, solicitó el divorcio 2 meses después. Puso la casa alquilada en el mercado y se mudó a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad, buscando la paz que se le había negado durante 3 décadas. En cuanto a Diego, la onda expansiva lo obligó a despertar. Esa misma noche, después de la cena de ensayo, empacó sus pertenencias y abandonó el apartamento que compartía con Camila. El dolor de la traición lo destrozó, pero también lo reconstruyó. Comprendió que había externalizado su voluntad, que había permitido que su aversión al conflicto lo convirtiera en cómplice de su propia ruina. Pasaron 4 meses antes de que Diego volviera a cruzar la puerta de mi casa. Era una tarde de domingo, fría y lluviosa. Lo encontré sentado en el mismo taburete de la cocina, mirando la isla de mármol. Había perdido peso, pero sus ojos tenían una claridad que no había visto desde la muerte de su padre. Me pidió perdón. No fue una disculpa rápida ni superficial. Fue una disculpa profunda, dolorosa y llena de responsabilidad. Me pidió perdón por no haberme protegido, por haber permitido que me borraran de su vida, por haber sido débil cuando yo necesitaba que fuera fuerte. Yo preparé 2 tazas de café negro. Me senté frente a él. Le dije que lo amaba. Le dije que siempre sería mi hijo y que mi puerta siempre estaría abierta para él. Pero también establecí un límite que resonaría por el resto de nuestras vidas. Le dije que lo perdonaba, pero que nunca más volvería a financiar una vida que me excluyera. Le expliqué que el respeto no se compra, pero la falta de respeto tiene un costo financiero absoluto. Diego asintió, aceptando los términos de nuestra nueva realidad. Bebimos nuestro café en silencio, escuchando el sonido de la lluvia contra las ventanas. Era un silencio diferente al de los meses anteriores. Era un silencio limpio, libre de secretos y manipulaciones. Más tarde esa noche, cuando Diego se marchó, caminé hacia mi despacho. Abrí el cajón superior de mi escritorio de caoba. El sobre amarillo de papel manila descansaba en el interior, intacto, sagrado. El saldo de la cuenta seguía siendo exactamente $68,200. El dinero de Mateo estaba seguro. Cerré el cajón con un movimiento firme. Los números no mienten. Y yo, finalmente, podía descansar.